De acuerdo con el calendario maya, el fin del mundo estaba previsto para 2012 y la humanidad tuvo que hacer todo lo posible para sobrevivir, enfrentando grandes terremotos, erupciones y tsunamis. La película comienza en 2009, en la mina de cobre más profunda de la India. Un geólogo estadounidense llamado Adrian Helmsley fue llevado por el gerente de la mina hasta el fondo, a más de 3.000 metros de profundidad, para realizar una investigación. Basándose en las observaciones de los últimos años, estaba ocurriendo una explosión de neutrinos solares, resultando en una reacción física. Los neutrinos estaban calentando el núcleo de la Tierra como un microondas, y el agua subterránea, a 4.800 metros, ya estaba hirviendo. Un desastre que podría llevar a la extinción de la humanidad se acercaba silenciosamente. Adrian sabía que no podía perder tiempo. Durante la noche, regresó rápidamente a Washington y entregó su informe de investigación al vicepresidente, quien estaba en una reunión de recaudación de fondos. Al leer el informe, el vicepresidente se asustó tanto que tembló e inmediatamente le pidió a Adrian que se diera una ducha antes de ser llevado a ver al presidente. En 2010, los líderes de 8 países estaban en una reunión secreta en Columbia Británica. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, al recibir los resultados de la rigurosa investigación científica, informó a los otros 7 países sobre la inminente llegada del fin del mundo y dio inicio oficialmente al proyecto Arca. El tiempo era corto. En solo 2 años, debían construirse 9 arcas gigantes capaces de soportar el impacto del apocalipsis y albergar a 100.000 personas, una velocidad de construcción que solo China podía alcanzar. El lugar elegido fue el Tíbet, de gran altitud. En 2011, los magnates del Medio Oriente se enteraron de la noticia del fin del mundo y compraron boletos para las arcas por miles de millones de euros. La famosa pintura de la Mona Lisa fue reemplazada por una réplica, mientras que el original fue transportado en secreto a una de las arcas. En 2012, en California, el escritor y chofer Jackson Curtis se despertó tarde y apresurado, condujo el auto de lujo de su jefe millonario para recoger a sus hijos y llevarlos de campamento al parque Yellowstone. No se dio cuenta de que una gran grieta ya se había formado en la calle, señalando el inicio de los eventos catastróficos que se avecinaban. El tiempo precioso de convivencia entre Jackson y sus hijos se interrumpió cuando llegaron al parque Yellowstone. Descubrieron que el lago había desaparecido y había cadáveres de animales quemados por los alrededores. Pronto, Jackson y los niños fueron encontrados por el ejército estadounidense y llevados en un jeep a una base de campamento cercana. En el camino, se encontraron con Charlie, un locutor de radio y ferviente teórico de la conspiración que creía que Yellowstone estaba a punto de convertirse en el volcán más grande del mundo. Jackson, intrigado después de escuchar la transmisión de Charlie, fue a su camioneta para preguntar más detalles. Charlie explicó el apocalipsis de manera más convincente que los propios científicos y mencionó que tenía un mapa que conducía a las arcas, pero su apariencia y comportamiento excéntricos hacían difícil creer en él. Mientras tanto, en el supermercado, Gordon, el nuevo compañero de Kate, ex esposa de Jackson, estaba en un momento de ternura cuando una enorme grieta los separó, dividiendo el lugar en 2. Kate llamó a Jackson, pidiéndole que trajera a los niños de vuelta rápidamente. La catástrofe estaba ocurriendo más rápido de lo previsto, la temperatura y la presión estaban aumentando, el campo magnético de la Tierra debilitándose, y la corteza terrestre ya estaba muy inestable, lo que obligó a adelantar los planes. En ese momento, el jefe millonario de Jackson, Yuri, quien había sido un ex luchador, estaba viendo una pelea de boxeo cuando recibió un mensaje encriptado informándole que los procedimientos de embarque para el arca habían comenzado. Yuri rápidamente llamó a Jackson, pidiéndole que llevara a sus 2 hijos al aeropuerto. Los hijos de Yuri eran gemelos de cabello rizado y despreciaban a Jackson. Antes de abordar su jet privado, se burlaron de él diciendo que ellos tenían boletos para el arca y que Jackson solo podía esperar la muerte. Entonces Jackson empezó a creer en las palabras de Charlie, usó un reloj de lujo para alquilar un pequeño avión y llamó a su ex esposa, pidiéndole que tomara a los niños y huyera de inmediato. Sin embargo, ella pensó que estaba loco, especialmente después de que el gobernador afirmara que California era segura. Jackson replicó diciendo que eso no era cierto. Apenas colgaron el teléfono, la casa empezó a temblar violentamente. Jackson hizo que todos entraran en el coche y en medio del caos empujó accidentalmente el Porsche de Gordon
Gordon hacia una enorme grieta. Las calles estaban completamente destruidas, con casas y edificios derrumbándose por todas partes. El calor extremo hizo que la corteza terrestre comenzara a derretirse, y el colapso de California era irreversible. Gracias a sus habilidades de conducción, Jackson esquivó innumerables obstáculos y edificios en caída hasta que finalmente llegó al aeropuerto donde había alquilado el avión. Sin embargo, descubrieron que el piloto estaba muerto. Sin otra opción, Jackson obligó al compañero de Kate a pilotar la aeronave, ya que había tomado algunas clases de vuelo. Mientras él seguía los procedimientos de despegue, el terreno detrás de ellos se derrumbaba rápidamente. Sin tiempo para más verificaciones, Jackson empujó la palanca de aceleración y despegaron. Cuando el avión despegó por los pelos, el aeropuerto y todo el suelo a su alrededor ya se habían derrumbado por completo. Sin embargo, Gordon no pudo elevar el avión a tiempo, haciendo que volaran peligrosamente cerca del suelo, esquivando vehículos y otros obstáculos. Finalmente pasaron entre dos edificios y escaparon de la muerte por poco. Para ese momento, California estaba completamente destruida y hundiéndose lentamente en el océano. El pequeño avión se tambaleaba de un lado a otro y aterrizó en Yellowstone, donde Kate se encargó de reabastecerlo. Jackson llevó a su hija a buscar a Charlie y obtener la ubicación de las arcas en el mapa. Sin embargo, la camioneta de Charlie estaba vacía, ya que él estaba en la cima de la montaña transmitiendo en vivo y esperando el espectáculo de fuegos artificiales. Los pájaros y los animales corrían en estampida, presintiendo el peligro. El mapa estaba escondido entre los discos de vinilo en la camioneta. De repente, la montaña a lo lejos comenzó a hincharse, y Charlie, decidido a transmitir el apocalipsis, se quedó en el lugar. Jackson salió con su hija en una fuga desesperada. Con un estruendo, una enorme nube de lava se elevó cientos de metros y bolas de fuego se esparcieron como fuegos artificiales. El frenético Charlie fue lanzado por los aires. Jackson condujo con una habilidad extrema, esquivando las bolas de fuego mientras corría hacia donde estaba Kate. Finalmente la camioneta saltó sobre un hoyo y llegó a la pista de despegue. Jackson logró tomar el mapa antes de que el vehículo cayera en una grieta profunda. Con esfuerzo, escaló el borde y saltó al avión momentos antes de que despegara, siendo nuevamente perseguido por la destrucción. Finalmente estaban a salvo. Jackson abrió el mapa y descubrió que el lugar de las arcas estaba en el Tíbet y que necesitarían un avión internacional para llegar allí. Entonces se dirigieron al aeropuerto de Las Vegas. En ese momento, el mundo entero ya había caído en el caos. El presidente de los Estados Unidos decidió quedarse con su pueblo para enfrentar el fin del mundo. En el vestíbulo del aeropuerto, Jackson encontró a su jefe, cuya aeronave privada había sido retenida por el ejército. El piloto encontró un enorme avión de carga, pero necesitaba un copiloto. Al ver que Gordon tenía algo de experiencia en pilotaje, Yuri permitió que la familia de Jackson subiera con ellos. Ignorando las restricciones, corrieron hacia el enorme avión, que estaba cargado con autos deportivos de exhibición. Yuri aún tenía boletos, pero en medio del apocalipsis, esos boletos ya no tenían valor. Sin permiso, el avión de carga despegó a la fuerza, pero la pista frente a ellos estaba agrietada. La aeronave cayó en una gran grieta, pero lograron liberar el tren de aterrizaje a tiempo y con la ayuda del copiloto, levantaron vuelo, pasando muy cerca de los edificios y derribando la réplica de la Torre Eiffel. El avión se dirigió directamente a China. En un monasterio en las montañas tibetanas, un joven monje llamado Nima preguntó al maestro Lama qué hacer, ya que su hermano Tenzin, un ingeniero de las arcas, le había contado sobre el fin del mundo. En silencio, el lama sirvió té hasta que la taza se desbordó. Nima intentó interrumpir al lama, quien le dijo que estaba lleno de dudas, como esa taza rebosante. Luego el lama le entregó una llave y le dijo que había un camión que podía usar para escapar. Mientras tanto, Jackson y los demás fueron despertados por el piloto, quien informó que el plan de reabastecer en Hawái ya no era viable, ya que Hawái había desaparecido y había sido reemplazado por montañas de lava. Con poco combustible, la única opción era intentar un aterrizaje de emergencia en el mar de China Meridional. La corteza terrestre se estaba moviendo, terremotos de más de 9 grados de magnitud sacudían el planeta, y tsunamis devastadores sumergían partes de Japón. El padre de Adrian, que estaba en un gigantesco crucero, fue derribado por las olas, e incluso un portaaviones fue lanzado contra Washington. El presidente de los Estados Unidos murió, y todas las comunicaciones globales fueron cortadas, excepto las del Tíbet, donde estaban las arcas, y aún había comunicación por satélite. El avión de Jackson, dañado por las cenizas volcánicas, tenía 2 motores rotos. Todos se pusieron chalecos salvavidas para un posible aterrizaje de emergencia, pero descubrieron que ya no había mar, ya que el movimiento de la corteza había acercado el destino 2.400 kilómetros. La buena noticia era que podían aterrizar en un glaciar, y la mala noticia
noticia era que los últimos motores también se detuvieron. Yuri lideró a todos hacia un Bentley en el compartimento de carga y la puerta trasera del avión se abrió. En un acto de sacrificio, el piloto se quedó atrás para controlar el avión hasta el final. Jackson pisó a fondo el acelerador y condujo el auto fuera del avión. Mientras otros vehículos rodaban y caían de la aeronave debido a la turbulencia, Jackson y su grupo lograron detenerse de forma segura, mientras que el avión de carga se deslizó hasta caer por un acantilado y explotó. La esposa de Yuri lloró mucho, revelando una relación especial con el piloto. En ese momento, helicópteros militares que transportaban animales pasaron por el lugar y uno de ellos aterrizó frente al grupo. Yuri tomó 3 boletos y subió con sus hijos, abandonando a los demás sin remordimiento. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos también llegaron a la base de las Arcas y abordaron autobuses rumbo a la Arca 4. Yuri y otros multimillonarios de renombre mundial llegaron al lugar, pero el techo de la caverna colapsó debido a un terremoto, retrasando el abordaje en la Arca 4. Mientras tanto, Jackson y su equipo encontraron a Nima conduciendo su camión. Sorprendentemente, los trabajadores que construyeron las arcas no tenían permiso para abordar. El gerente de la mina en India, que había detectado las anomalías de los neutrinos solares, llamó a Adrian para informar que el tsunami estaba a punto de alcanzarlos y que no podían hacer nada. Adrian actualizó los datos, prediciendo que el tsunami llegaría al Tíbet en media hora. Nima llevó a Jackson y a los demás a encontrarse con su hermano ingeniero, por orden de su abuela. Sin otra opción, Tenzin llevó a todos al interior de la arca. Para prepararse para el impacto del tsunami, la arca activó el procedimiento de emergencia, cerrando las puertas y liberando los soportes. Las personas que pagaron $1.000 millones por un boleto, al ver que las puertas se cerraban, corrieron desesperadamente hacia la arca, y muchos fueron empujados al abismo y perdieron la vida. Jackson y su grupo ingresaron a la arca por una salida de mantenimiento. Cuando Yuri vio a su esposa entrando por esa entrada, se enfureció y quedó sin palabras, mientras ella solo le mostró el dedo medio. Adrian vio a las personas desamparadas afuera e hizo un discurso sincero que convenció a los líderes mundiales de reabrir las puertas de la arca, faltando solo 15 minutos para la llegada del tsunami. Con la ayuda de Tenzin, Jackson y los demás llegaron al área donde estaban los animales. Sin embargo, la reapertura inesperada de las puertas causó un accidente. Gordon fue arrastrado al mecanismo y Tenzin quedó con el pie atrapado en un cable, lo que bloqueó el sistema. Con la puerta parcialmente cerrada, los multimillonarios invadieron la arca. Aunque no era una persona bondadosa, Yuri se sacrificó en el último momento para lanzar a sus hijos dentro de la arca. Con solo 4 minutos antes de la llegada del tsunami, Lama tocó la campana del monasterio con tranquilidad antes de ser engullido por la ola gigante. La puerta de la Arca 4 se atascó nuevamente, impidiendo el cierre completo y la activación de los motores. Jackson y los demás fueron vistos en la zona de los animales a través de las cámaras de seguridad, mientras el tsunami se acercaba. El aeropuerto fue destruido por las olas, y la arca permaneció firme ante el impacto, pero la puerta mal cerrada permitió la entrada de mucha agua. Las puertas de aislamiento de la arca se activaron automáticamente, y el avión chocó contra la estructura de la arca, lo que la hizo inclinarse y deslizarse bajo una cascada. Justo al frente estaba el monte Everest, y sin la activación de los motores, la colisión parecía inevitable. En el último momento, Jackson y su hijo lograron sacar el destornillador que bloqueaba el engranaje, permitiendo que la puerta se cerrara completamente. Los motores se activaron a tiempo, y la arca retrocedió con toda su fuerza. Aunque colisionó levemente con el monte Everest, no sufrió daños significativos y pronto se alejó. Después del fin del apocalipsis, la luz del sol finalmente apareció, y solo 3 arcas navegaron tranquilamente por el mar. La humanidad logró salvarse y había esperanza de continuidad y renovación, y así termina la película.